estructuras anatómicas como para poder observar ni siquiera con el microscopio electrónico. Simplemente son estructuras químicas, ya sea de las membranas celulares, elementos enzimáticos que pueden estar en el citoplasma, también en las membranas nucleares y en el núcleo mismo. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí en esta imagen tenemos lógicamente la célula o la membrana celular, y ustedes pueden observar que hay unas figuritas que vamos a ponerlas con el dedo rojito, ya están aquí. Tenemos unos dibujitos que están representando a los receptores. Vuelvo a repetir, esto no existe ni siquiera a la vista del microscopio electrónico, así que no traten de buscar estas cosas, porque no hay, no existe eso. Simplemente, vuelvo a repetir, son estructuras químicas importantes para que nosotros podamos entender y aprender, ¿no es cierto?, cómo interactúan los medicamentos, que también son estructuras químicas. Bien, vamos a avanzar en ello. Aquí tenemos los receptores, que son los receptores o macromoléculas celulares encargadas de la señalización química en la célula, ¿no? Lo cual va a generar un cambio en la función celular. Si alguien pregunta qué cambio, entonces ya hemos mencionado que los fármacos estimulan, inhiben, o sea, deprimen, si ustedes quieren, en ese sentido, pueden reemplazar, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos. En esta imagen estamos viendo, ¿no es cierto?, una figura, vuelvo a repetir, no existe en la realidad, porque es una estructura química simplemente. Y entonces este receptor, que es un canal ionotrópico, por ahí pasan los diferentes elementos, como puede ser sodio, potasio, cloro, y tiene una parte extracelular y una parte intracelular. Algunos, como en el caso que estoy señalando, generan la activación de segundos mensajeros. Después, la presencia de los receptores intracelulares, es decir, aquellos que se encuentran en el citoplasma. Hay una señal que genera el ingreso a través de la membrana de estos elementos, que van a actuar también, digamos, en el interior de la célula. Eso nos está mostrando esa figura. Entonces, los receptores son macromoléculas celulares a las cuales se une un fármaco para producir sus efectos. Entonces, generalmente se encuentran en las membranas celulares, como dice aquí, en la membrana celular, pero también puede haber en el núcleo. Y otros, por ejemplo, podría ser en la mitocondria, en el retículo endoplásmico, todo aquello que tiene membrana. ¿Qué son estos receptores? Son proteínas, ácidos nucleicos, fosfolípidos de membrana. Y aquí tenemos un ligando exógeno que puede ser un neurotransmisor o cualquier hormona, ¿no?, que al actuar sobre la superficie, ya sea del núcleo de la membrana celular, en las enzimas o el ADN, entonces va a generar esta unión de este ligando con este receptor, que vuelvo a repetir, son macromoléculas, o sea, estructuras químicas para producir un efecto. Puede ser un cambio transitorio en la conformación, una modificación específica de las funciones celulares. Entonces ahí tenemos eso. Entonces vamos a tener diferentes tipos de asociaciones con los medicamentos. Algunos pueden tener una alta afinidad sobre el receptor, o algunos pueden tener una afinidad media, no una alta como tenemos acá, y luego una muy baja afinidad del medicamento sobre el receptor. Y entonces aquí tenemos las diferentes situaciones, ¿no? Los medicamentos van a ser específicos para actuar sobre esto. Fíjense, esta sustancia química que está de color roja
se ha unido perfectamente al receptor de la membrana celular. Aquí hay una unión parcial y aquí muy baja afinidad y directamente no vamos a tener ninguna actividad cuando se presente este hecho, donde la estructura química del fármaco no coincide absolutamente con nada del receptor, entonces no habrá actividad farmacológica como está mencionando esa parte de la diapositiva. Bien, continuamos entonces. En esta parte de la diapositiva tenemos el desencadenamiento de las respuestas, tipos de respuestas fisiológicas que pueden ser cambios en la actividad de múltiples enzimas, ¿no es cierto? Modificación de los movimientos de los iones, es decir, pueden entrar o salir dependiendo de la necesidad, modificación de la producción y estructura de diversas proteínas. Ustedes pueden observar aquí hay un pie sináptico para ir relatando un poco. Las vesículas contienen neurotransmisores. Estos neurotransmisores pueden actuar en diferentes partes de la superficie de la membrana celular y de diferentes maneras, lo cual va a generar tipos de respuestas fisiológicas, o sea, funcionamientos normales de nuestro organismo. Entonces, ustedes tienen aquí, como les mencionaba, diferentes vesículas que contienen los neurotransmisores y obviamente van a actuar de diferentes tipos de receptores que se encuentran en la superficie, pero que no son estos dibujos, no lo son, son estructuras químicas, eso tengámoslo presente, porque si alguien pretende mirar como una estructura anatómica los receptores, pues no existen como estructuras anatómicas microscópicas, sino como elementos químicos simples. Entonces vamos a tener 4 grupos de receptores, ya hemos hablado de eso, los receptores acoplados a canales iónicos que vamos a ver hoy día, como también los receptores acoplados a proteína G, los receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasa y los receptores que regulan la transcripción de los genes. Entonces, estos son familias de receptores, no es que exista un solo tipo de receptor para cada una de los elementos aquí puntuados, como canales iónicos, proteína G, proteína quinasa o transcripción de genes. Son varios grupos que forman familias, incluso subfamilias que vamos a ver un tantito más adelante. Bien, continuamos entonces. Aquí tenemos los receptores de los canales iónicos y este es un dibujo, ¿no?, que está representando a esa estructura química que son obviamente proteínas que se encuentran, vamos a decir lo completo, proteínas de transmembrana. ¿Por qué de transmembrana? Porque estas esferas de color celeste, con estas barritas de color roja y otra vez las esferitas de color celeste, forman la membrana celular. ¿Y qué pasa con esta parte? ¿Y qué pasa con esta otra? Atraviesa toda la membrana y entonces esto se expone en el líquido extracelular y esto en el líquido intracelular. Por lo tanto, este receptor es un receptor de transmembrana porque atraviesa toda la membrana celular y como pueden observar ustedes, aquí está cortado este receptor, no está íntegro, es para que podamos observar lo que ocurre aquí. Si cortamos 1, 2, 3, 4 y este que está cortado 5. Generalmente son receptores pentaméricos. Cuando digo pentaméricos, estoy hablando de 5 estructuras que conforman este tipo de receptor iónico. Aquí ustedes pueden ver mucho más abierto, donde entonces tenemos incluso la presencia de las compuertas en este poro que pueden estar cerradas y que pueden o no permitir el ingreso de estos iones. En el caso de este dibujo está el sol. Entonces, son receptores de membrana que están acoplados directamente a un canal iónico. Canal iónico, ¿no? Se trata de complejos macromoleculares de gran tamaño. Cada una de estas unidades está mencionada con una letra símbolo, y entonces pueden ser alfa, beta, gamma y delta, ¿no? En
en algunos casos ni siquiera son pentaméricos, son tetraméricos, es decir, poseen solamente 4 subunidades y no 5 como estamos observando, digamos, en esta imagen. Muy bien. Bien, seguimos con los receptores de los canales iónicos. Entonces, la interacción con el fármaco genera la apertura o cierre del canal. Se llama también receptores ionotrópicos. ¿Por qué se llaman ionotrópicos? Porque viene de la palabra ión, y un ión, entonces puede ser el sodio, como le decía a un principio, puede ser el potasio, puede ser el cloro, lo que sea. Entonces, por eso se llaman aquí receptores ionotrópicos. Son receptores de transmembrana, están conformados por proteínas, son número de 5, por lo tanto son pentaméricos, y vamos a encontrarlos en varios estadios. Por ejemplo, esta compuerta, gate, puerta, aquí la tienen ustedes, ¿no? Está cerrada, por lo tanto, digamos, este receptor está en reposo, no está dejando pasar los iones. Sin embargo, en esta otra parte, una vez que el ligando o el voltaje hayan generado la apertura de este canal iónico, entonces deja pasar y por lo tanto se encuentra en un estadio abierto. Los canales iónicos pueden ser de dos tipos: de filtración, que siempre se mantienen abiertos, de compuertas que abren y se cierran en reacción a algún tipo de estímulo. Entonces, eso también es importante tener presente a la hora de poder comprender cómo están estructurados estos canales. Entonces, dentro de los canales iónicos vamos a tener receptores similares a los nicotínicos, por ejemplo, el receptor nicotínico propiamente dicho, que es para la acetilcolina, el receptor GABA A, el GABA C, receptor de glicina y el receptor de 5, el receptor 5 hidroxitriptaminérgico, también llamado serotoninérgico. Esos forman los receptores nicotinoides. Después tenemos los receptores de glutamato y aspartato y los receptores purinérgicos, que se abrevia P2X. Ya, estos tipos de receptores actúan en la transmisión sináptica, originando respuestas en fracciones de segundos. Por ejemplo, muchos de estos no pueden ser necesariamente activados por ligando y pueden ser activados por voltaje, como ocurre, por ejemplo, en el corazón. El nódulo sinusal o sinoauricular, entonces envía señales de voltaje a las diferentes células musculares cardíacas que permiten el ingreso del sodio, la salida del potasio cuando se realiza la despolarización. Ya, entonces, en esta otra diapositiva seguimos con los canales iónicos. Una vez que se realiza la activación del canal, ya sea por ligandos extracelulares, canales operados por transmisores. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de la estructura muscular esquelética, entonces vamos a tener la liberación de nicotina hacia los canales nicotínicos, y esto van a permitir el ingreso entonces del sodio. Eso puede hacer, sin lugar a dudas, ¿no? El parasimpático a través de la acetilcolina. Esa acetilcolina va a unirse hacia el receptor nicotínico y entonces al generar la apertura se va a generar, digamos, una actividad, ¿no? Obviamente tiene que unirse esa acetilcolina cuando el receptor se encuentra en reposo y que puede luego el generar una apertura y activar. Y después, obviamente, va a volverse inactivo para no permitir más el ingreso, ¿verdad?, de estas moléculas, estos átomos de sodio. También pueden ser activados por voltaje, entonces se generan potenciales de membrana
que son canales dependientes de voltaje, como ocurre con el músculo cardíaco, donde las señales eléctricas parten, ¿no?, desde el nódulo sinoauricular hacia las aurículas, porque recordemos que dentro de la anatomía fisiológica, entonces vamos a tener una vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha, y entonces donde está esa desembocadura de la cava superior se encuentra el nódulo sinoauricular, que envía señales eléctricas y que viajan a través de la musculatura auricular para provocar la sístole auricular, que luego de ese viaje de voltaje va a sufrir un retraso a nivel de las válvulas auriculoventriculares, y va a generar entonces también un potencial de acción a nivel de los ventrículos, generando la sístole ventricular. Entonces ahí tenemos los dos ejemplos, uno activados por ligando y otros activados por voltaje. Pero recordemos que estos canales se pueden encontrar en forma inactiva, de reposo y activo. Por eso se llama potencial de reposo, que seguramente eso han estudiado en fisiología. En este caso, ¿no?, podemos observar un canal nicotínico, todos estos dibujos, que es un receptor pentamérico, tiene 5 subunidades, y que las subunidades alfa son las importantes para que el ligando pueda activar este receptor. Fíjense que aquí dice receptor de acetilcolina. Entonces el canal mediado por el receptor de acetilcolina normalmente está cerrado. Entonces aquí no vemos esa apertura del canal. Cuando se libera acetilcolina, obviamente por el parasimpático, entonces aquí dice clarito, cuando la acetilcolina se une a los sitios específicos del receptor, el canal se abre permitiendo que el sodio penetre en la célula, ¿no?, y genere un potencial de acción que se va a manifestar como la contracción de la musculatura esquelética. Entonces la acetilcolina se ha unido a estas subunidades que son subunidades alfa, y entonces aperturó el canal y está ingresando el sodio, y obviamente que se va a salir el potasio, es el sodio, generando un potencial de acción. Entonces no es un canal específico para el sodio, ya que la activación de la acetilcolina genera también cambios en la conductancia de otros cationes, porque el potasio se sale. El calcio ingresa, porque si no hay calcio, no hay contracción. Incluso en una primera instancia se libera del retículo endoplásmico hacia el citoplasma para que los filamentos de actina y miosina de la musculatura esquelética puedan contraerse, y de esa manera acortar la sarcómera o el sarcómero, que es la unidad contráctil del músculo esquelético liso o cardíaco, pero en este caso estamos hablando del músculo esquelético. Entonces, la acetilcolinesterasa, bueno, porque tiene que haber una enzima, degrada la acetilcolina, causando que este se cierre, o sea, el canal mediado por el receptor. Y aquí tenemos estos triángulos de color blanco que están representando a la enzima acetilcolinesterasa, dividiendo el ácido acético de la aminoalcohol llamado colina. Entonces se separan ambos y se acaba la actividad de la acetilcolina, permitiendo de nuevo el cierre del canal y el no ingreso, y por lo tanto se realiza la relajación de la musculatura esquelética en este ejemplo que se ha puesto, ¿no es cierto?, para hacer evidente los canales iónicos activados por ligando. Muy bien, aquí en esta otra diapositiva podemos ver de nuevo la misma historia.
Este es un canal pentamérico. Ustedes pueden, si quieren contar, aquí tienen la subunidad beta, aquí tienen la subunidad gamma y delta, aquí está la subunidad beta también, aquí está la alfa. Y entonces ustedes observarán que este canal pentamérico, ¿por qué digo penta? Porque 5 subunidades tiene. Aquí tenemos una, aquí tenemos 2, 3, 4, tenemos 10 minutos, después vuelven a ingresar con el mismo enlace. ¿Y qué es esto de aquí? Es el símbolo del cloro. ¿Y qué son estas esferas verdes aquí? Entonces, lógicamente, ¿qué es el cloro? Por lo tanto, ¿cómo se denominará este receptor? Canal de cloro, eso se llama. Y entonces vamos a observar otras cosas dentro de este dibujo que hay que aclarar. Por ejemplo, aquí dice GABA. Entonces, esta A de aquí significa ácido, esta G gamma, esta B, esta A amino y esta B de aquí butírico. Entonces el GABA es el ácido gamma amino butírico. Entonces esa está representada, ¿no es cierto? Como ustedes pueden observar, ¿no? En la imagen por una esfera de color amarilla que se ha unido a las subunidades alfa de este receptor. Entonces, este GABA, ¿no es cierto?, genera la apertura de esta compuerta, de esta de aquí, no de esto de aquí, porque esto es el poro. Aquí está la compuerta, gate en inglés, ¿no es cierto?, la puerta. Entonces, abre esta puerta, deja entrar el cloro ingresa al interior de la célula y entonces el cloro deprime. Y por eso que todos los medicamentos que tengan que actuar sobre este canal de cloro provocan sueño. Por ejemplo, aquí dice barbitúricos, y estos barbitúricos están situados también en este canal de cloro, pero no donde está el GABA, sino en un sitio alostérico, similar quiere decir eso, ¿no? Y los barbitúricos, como por ejemplo el tiopental sódico, que es un anestésico, ¿no? El fenobarbital, que es un fármaco útil en el tratamiento de las epilepsias, cuando hay crisis epilépticas, cuando hay convulsiones, entonces hay que dejar entrar el cloro para que deprima y se paren las convulsiones. Entonces aquí tenemos las benzodiazepinas, ¿no? Como por ejemplo el diazepam, lorazepam, merazepam, temazepam, midazolam, etcétera, etcétera, que también tienen un sitio propio, ¿no? Donde está el GABA, ¿no es cierto?, para poder generar la apertura de los canales de cloro y obviamente provocar el ingreso de este elemento para que deprima las células. Por lo tanto, las benzodiazepinas son medicamentos importantes para restaurar los procesos de ansiedad porque son ansiolíticos y además para deprimir el sistema nervioso, por ejemplo, con el caso del midazolam, cuando se administra a los pacientes que están en la sala preoperatoria para que puedan luego aplicarles el anestésico correspondiente y generar entonces unas condiciones adecuadas para que pueda operar el cirujano. La picrotoxina también, ustedes pueden observar, aquí tienen una esfera rosada, también en el canal de cloro, muchos, digamos, animales venenosos tienen estas picrotoxinas, ¿no es cierto?, que van a permitir en alguna medida deprimir el sistema nervioso, como también la actividad de las subunidades alfa. Y aquí ustedes pueden ver el cloro que ingresó y provocó la depresión. Entonces, este canal de cloro es una glicoproteína heteropentamérica, ¿no? No es homopentamérica, es heteropentamérica, quiere decir que tiene subunidades diferentes. Aquí tenemos las beta, las alfa, aquí otra vez beta, gamma, delta, como gamma y delta, como pueden observar ahí, y una serie de sitios de fijación para el GABA y para diversas moléculas que regulan esa actividad.
El GABA, el ácido gamma aminobutírico, se fija a la subunidad beta, como pueden ver, aunque su acción solo se expresa si están presentes las unidades alfa y beta, como podemos observar en la imagen. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces, fíjense que aquí hay unas cosas interesantes que es bueno tenerlas presentes. Vuelvo a repetir, es un receptor pentamérico que pertenece al GABA. Por lo tanto, estas esferas de color azul están representando al cloro. Y entonces vamos a observar en este receptor pentamérico de transmembrana, porque esta de aquí es la membrana celular y este es el receptor en su integridad. Esta es la compuerta. Y entonces vamos a observar números. Aquí, por ejemplo, está el 1, aquí el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, como pueden ver ustedes. Bueno, si nosotros nos referimos a esta parte literal, entonces vamos a encontrar que el número 1 está en este sector. ¿Y aquí qué dice? Receptor canal GABA A, porque recuerden que hay GABA B y GABA C. Está hablando específicamente del ácido gamma aminobutírico tipo A. Esta A debería de ser mucho más pequeñita para no confundir con esto. Entonces, es un canal de cloro. Aquí lo tenemos, el canal de cloro, y dice 1, y entonces, ¿a qué se está refiriendo? Esta flecha va desde este borde negro hasta el número 1. Entonces, ¿qué está señalizando? Que este es un receptor GABA. No, es un GABA B. Es un canal que además corresponde al canal de cloro. El número 2, que lo tenemos aquí, entonces, muestra el ligando, o sea, la molécula de ácido gamma aminobutírico que resulta ser el transmisor. Y entonces ese es su sitio de unión con el receptor de cloro. Obviamente no es este dibujo, son estructuras químicas, ¿no? Que al interactuar con otras estructuras químicas, en este caso el ácido gamma aminobutírico, entonces genera la apertura de estos canales. ¿Para qué hace eso? Para que ingrese el sodio, el cloro, y ese cloro provoque la depresión de la neurona o las neuronas que generan sueño. Si alguien en este momento que me está escuchando está bostezando, entonces quiere decir que su GABA está actuando sobre el canal de cloro, obligándole a dormir. Entonces, luego, número 3 dice subunidad del receptor. Entonces, si nosotros miramos, la flecha está saliendo de este puntillado que está representando a una, digamos, subunidad que puede, vuelvo a repetir, puede ser alfa, beta, gamma, delta. Después, número 4, sitio de unión a los barbitúricos. Entonces, si miramos, aquí está el 4 y está señalando esta esfera de color naranja, donde se da los barbitúricos como el tiopental sódico, el fenobarbital, secobarbital, amobarbital, etcétera, etcétera. El sitio de unión de los esteroides, número 5. Entonces, nos fijamos, el número 5 es esta esfera de color azul verdosa, que se puede observar en la imagen. Entonces nos está diciendo sitio de unión a esteroides. El número 6, iones de cloruro. Entonces observamos nosotros donde tenemos el número 6. Aquí tenemos, y entonces nos está mostrando estos iones de cloro que han ingresado. 7, sitio de unión de la priscotoxina, como pueden observar aquí. La priscotoxina, ¿no? Son toxinas de algunos animales que al picar al ser humano pueden provocar también la depresión. Canal de cloro, el número 8, el 9, sitio de unión con las benzodiazepinas, y número 10, la membrana plasmática, que es esta de aquí, que ya hemos mostrado. Entonces, ahí tienen ustedes ese receptor. Ahora tenemos el receptor de glicina. Esto queda en el sistema nervioso central, no a nivel periférico, y está formado por 5 subunidades, por lo tanto es un receptor pentamérico, que forman en su centro el canal selectivo también para el cloro.
¿no? El pentámero está formado por subunidades de dos tipos, las alfa y beta, nada más. Entonces, esas subunidades alfa y beta, ¿no es verdad?, van a tener que ser aperturadas por la glicina. La glicina es un neurotransmisor, ¿no es cierto?, que permite el ingreso del cloro y obviamente que deprima a esas células que está permitiendo el ingreso del cloro. Pero vamos a ver aquí. El neurotransmisor responsable entonces de la activación del canal es la glicina, ¿no? La beta-alanina como el alcaloide antagonista estringina se fijan a la subunidad alfa. Entonces a esta subunidad alfa. Cuando habla de la estringina es un veneno que genera convulsiones. Se usaba antes pequeñas cantidades de estringina para generar un estímulo a nivel de la médula espinal y permitir en alguna medida, ¿no?, tener mejores relaciones sexuales. Hoy en día, digamos, el medicamento denominado Viagra o la tableta azul, que es el maleato de sildenafil, entonces es el que ha reemplazado a esa estringina, pero en grandes cantidades provoca confusiones, obviamente, que ni siquiera en las pequeñas digamos, dosis, es aconsejable su uso, sobre todo en pacientes epilépticos. Entonces, esa estringina que se encuentra en las veterinarias, que mucha gente la toma para acabar su vida, también, ¿no?, nos va a caer a las emergencias, y aunque no se use como medicamento, pero en emergencias tiene que resolver el problema de la intoxicación con estrinina. Vuelvo a repetir, es un veneno que provoca confusiones, sobre todo a nivel de la médula espinal, donde la glicina se produce generando una depresión y que nosotros normalmente no tengamos confusión, pero la estrinina sí puede provocar ese problema. Bueno, aquí tenemos ya un canal catiónico asociado al receptor 5-hidroxitriptaminérgico o la hidroxitriptamina, esta H-hidroxi y la T-triptamina, que hay un 3 además. Entonces, este canal que están observando ustedes también tiene 5 unidades, aunque 3 sean alfa y 2 sean beta, pero no importa, igual tiene 5, 1, 2, 3, 4 y 5, 5 unidades. Y entonces, este canal es un canal catiónico unido al receptor. Aquí está el 5, vamos a poner el puntero para que ustedes puedan observarlo. Aquí tienen el 5, HT3, entonces es un canal entonces referido a la serotonina. Entre los múltiples subtipos de receptores sensibles al 5-hidroxitriptamina o serotonina, es el único que produce la activación directa de los canales catiónicos como el sodio y el calcio. Fíjense que no es un canal solo del sodio, sino del sodio-calcio, por eso está con esta barrita aquí señalándonos que este canal de serotonina, no es verdad, es un canal sodio-calcio. Entonces, como pueden ver, los agonistas 5-hidroxitriptaminérgicos generan una estimulación, sobre todo en patologías como la depresión. La depresión está asociada generalmente a muerte. La gente que está deprimida piensa que nunca debió de haber existido. Que quede claro que todos los seres humanos tenemos depresión, todos, sin excepción, pero no patológica. Yo estoy hablando de la depresión, digamos, patológica. Entonces, estos canales son importantes, sobre todo para el tratamiento de los pacientes que tienen depresión, donde hay una disminución de la cantidad de serotonina, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces sufren de esta patología. No estoy hablando de la depresión normal, porque si alguien en su vida dice, yo estoy deprimido, todos hemos estado deprimidos por alguna u otra razón, ¿no? Cuando tenemos problemas de dinero, cuando tenemos muchas rencillas con nuestros padres, etcétera, etcétera, ¿no?
se genera la depresión. Entonces, la serotonina es un elemento importante para evitar ese hecho. Muy bien, entonces aquí ya tenemos receptores ionotrópicos, como pueden observar ustedes, tetraméricos de glutamato aspartato. Entonces, estos receptores, fíjense que ya no son pentaméricos, solamente tienen 4 subunidades, no tienen 5. Son selectivos a cationes, el glutamato y aspartato, son neurotransmisores excitatorios en el sistema nervioso, son tetrámeros formados por 3 unidades, 3 subunidades constituidas de 3 segmentos de transmembrana, ¿no? Y un segmento, y estos segmentos son M3, M4 y un segmento M2 en forma de horquilla que delimita el poro iónico. Entonces nosotros podemos ver el receptor de N-metil de aspartato, NMDA digamos, tiene esa sigla que quiere decir N-metil de aspartato, como pueden observar ustedes. Y entonces vamos a observar diferentes sustancias. Fíjense que aquí está la glicina también. Sobre este receptor actúa. Podemos tener la presencia del zinc. Este es un canal de calcio. Aquí está el glutamato, al cual estamos haciendo referencia aquí, que puede ser glutamato y aspartato, y la poliamina que activan este receptor. No tenemos la presencia igual del magnesio, como pueden ver. Y aquí otra representación ya en negro, de nuevo tenemos aquí el glutamato, tenemos la glicina, tenemos el calcio sodio, ¿no? El sodio sale, el calcio entra. Aquí tenemos la presencia del zinc, del magnesio, que interactúan con estos tipos de receptores, ¿no? Que no son pentaméricos, son tetraméricos. Ya, los receptores ahora ligados a proteínas G. Vamos a decir que este es otro tipo de receptor llamado receptores metabotrópicos, así también se denominan. Y estos receptores metabotrópicos son estructuras proteicas que están constituidas por 7 dominios de transmembrana. Fíjense lo que estoy diciendo, 7 dominios de transmembrana. Ya no son 5, ni 4, ni 3, ni nada. Son 7 dominios de transmembrana. En esta figura está mostrándose de color naranja. Este dibujo de color naranja es el receptor. Entonces, este receptor que tiene 7 subunidades de transmembrana son estructuras proteicas y que tiene en esta parte externa un grupo amino y en esta parte interna un grupo carboxilo. Entonces, el neurotransmisor generalmente, no siempre, se va a unir al grupo amino. Y al unirse al grupo amino, entonces genera un estímulo del receptor, el cual va a actuar sobre una proteína G. Todo esto verde que observan ustedes con las letras alfa, beta y gamma, de nuevo, alfa, beta y gamma, ustedes pueden observar ahí que tiene ese color verde. Entonces, eso se llama proteína G. Entonces, la proteína G está constituida por 3 subunidades. ¿Cuáles son esas subunidades? Alfa, beta y gamma. Entonces, cuando el neurotransmisor que podría, estoy poniendo un ejemplo, ser la adrenalina, en su actividad beta adrenérgica, no estoy hablando de la alfa, estoy hablando de la beta adrenérgica, entonces se une a este receptor de 7 miembros, ¿no? de transmembrana. Entonces estimula y va a generar un estímulo de esta proteína G que tiene 3 subunidades.
y a través del gasto de energía del guanosin trifosfato que se va a transformar en guanosin difosfato, se desprende esta subunidad alfa y actúa sobre una proteína efectora que es esta de aquí. Entonces dice, el número 1 dice, el neurotransmisor se une al receptor de 7 miembros de transmembrana. Generalmente, voy a repetir, al amino. Cuando se une, entonces genera un estímulo que va a viajar a este lugar y aquí dice, el receptor activa una proteína G. ¿Cuál es la proteína G? Esta verde. Toda entera es la proteína y está constituida por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Y haciendo gasto de energía que proviene del guanosin trifosfato, lo transforma en guanosin difosfato, para luego de nuevo incorporar un nuevo fósforo y transformarse en guanosin trifosfato, cuando la subunidad alfa se desprende y se une a una proteína efectora. Entonces, la subunidad de la proteína G activa una proteína efectora, esta proteína efectora. Bueno, la proteína efectora, entonces, activa una cascada del segundo mensajero intracelular. Ese segundo mensajero intracelular, ¿no? Siempre y cuando sea la adenilciclasa esta subunidad, entonces va a ser el AMP cíclico. Y ese AMP cíclico se llama segundo mensajero, este de aquí, que está de color rojo. Entonces, este AMP cíclico va a permitir el ingreso de los iones, lo que determina entonces la apertura de un canal iónico u otras respuestas intracelulares. Entonces, esto ya no son receptores, digamos, de canales iónicos o llamados receptores ionotrópicos. Estos son receptores activados por proteínas G. ¿Qué es una proteína G? Es una proteína que está constituida por 3 miembros, alfa, beta y gamma. Ahora, ¿existen varios tipos de proteína G? Sí, existen alrededor de 5 proteínas G, que son las proteínas GI, ¿no? Para tener una mención, tenemos también las proteínas G-OLF, ¿no? Tenemos las proteínas G, S, que son las proteínas estimulantes, cosa que he descrito aquí. Esto sería una proteína GS, ¿no? Entonces usted va a tener ese neurotransmisor, va a ser la adrenalina. Entonces, por lo tanto, este es el primer mensajero. Activa esta proteína de 7 miembros, es una proteína metabotrópica, la cual tiene un grupo carboxilo, que al ser estimulada activa la proteína G. La proteína G se desprende, va hacia la adenilciclasa, que es una proteína de carácter enzimática, que es una proteína efectora, y entonces esa subunidad alfa al estimular se desprende, digamos, el segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico. Y ese 5 AMP cíclico, entonces el segundo mensajero, el cual va a permitir la apertura de este canal iónico y por lo tanto el ingreso de iones que generalmente puede ser, digamos, el sodio. ¿Ya? Entonces, receptores de proteína G están implicados en diversos procesos. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esos neurotransmisores? Tenemos la acetilcolina, la dopamina, el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico, la serotonina y la noradrenalina. Vuelvo a repetir, esta noradrenalina como la acetilcolina no tienen un solo receptor, porque todos estos tienen alfa y beta. Aquí tienen nicotínicos y muscarínicos y así, y los receptores dopaminérgicos, que son de 5 clases, el de glutamato, el de GABA y el de la serotonina. Muy bien, entonces vamos a ver esto. También son receptores acoplados a proteína G, denominados también receptores metabotrópicos, ya lo podría conocer,
¿no? Están acoplados a proteínas ligadoras de nucleótidos de guanina. Estos están formados por cadenas de 460 a 590 aminoácidos que atraviesan la membrana unas 7 veces de forma helicoidal. Ya dije que además tienen un grupo amino externo y un grupo carboxilo interno. Aquí tenemos la estructura como se observa, si se quiere, desde el punto de vista químico. ¿No es verdad? La unión con la proteína G también aquí tenemos, el complejo, ya, y toda esa estructura. Y aquí tienen las 3 subunidades de la proteína G en realidad, ¿no? Vuelvo a repetir, estos tienen cadenas de 460 a 590 aminoácidos que aquí atraviesan la membrana, digamos, unas 7 veces, como bien, entonces aquí podemos observar en esta otra diapositiva varios pasos de lo que acabo de mencionar. Su función, dice aquí, es asegurar la transducción y la activación del receptor. Son heterotrímeros formados por las subunidades alfa, beta y gamma. Se está refiriendo a la proteína G. Los nucleótidos de guanina se fijan a la subunidad alfa, que tienen una actividad de guanosin trifosfatasa. Aquí tienen el receptor de 7 miembros, no se ve 7, sino 1, 2, 3 nada más. Aquí está el grupo amino y aquí está el grupo carboxilo. Se une a esta proteína G, entonces usa como energía el guanosin trifosfato, actúa sobre el efector. Entonces generalmente la subunidad alfa es la que activa a este tipo de receptor, o por lo menos se activa con este receptor de 7 miembros, y entonces se va a desprender esta, digamos, unidad alfa. Cuando se trata de un receptor metabotrópico GS, y entonces como pueden observar aquí está la subunidad alfa desprendida de estas 2 subunidades. Entonces va a activar este elemento que es importante para que se realicen las acciones y usa como energía el guanosin trifosfato, el guanosin trifosfato que se va a transformar en guanosin trifosfato. Y va a generar, pues, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el ingreso de los diferentes iones. Y vuelvo a repetir, hay varios tipos de proteína G. Por ejemplo, aquí en esta imagen vamos a describir 2 tipos de proteína. Entonces, receptor, aquí pueden ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el receptor de transmembrana, que tiene 7 miembros, ¿no? Todos atraviesan la membrana, unidos por diferentes puentes que ustedes pueden observar. Esta línea negra de aquí está representando el grupo amino, ¿no? Y aquí el grupo carboxilo, que se va a unir a esta proteína G. ¿Pero qué tipo de proteína G es ese? GS. Ese viene de estímulo, como mucha gente dice, hágase su recorte de cabello en estilo, por ejemplo, y pone una S estilo. Entonces, de ahí viene, digamos, como está en inglés, es estimulante. Y entonces aquí tenemos la proteína de carácter enzimática, que es la adenilciclasa. Entonces, que a través de ATP, del adenosin trifosfato, se transforma en AMP cíclico, el cual va a activar una proteína quinasa A. Luego se generan las fosfoproteínas y los efectos fisiológicos que vaya a hacer, a realizar la célula. Por ejemplo, si yo tuviera o tuviese la adrenalina como elemento estimulador, entonces esa adrenalina va a unirse en este grupo amino, va a estimular este receptor de 7 miembros, este receptor a través del grupo carboxilo y del gasto de guanosin trifosfato va a generar la activación de esta proteína G. Esta proteína G desprende su unidad alfa, actúa sobre una proteína de carácter enzimática denominada adenilciclasa. Esta adenilciclasa
va a activarse con el uso de energía como el adenosín-trifosfato, va a generar el AMP cíclico. Este AMP cíclico es el segundo mensajero. Este segundo mensajero va a actuar sobre la proteinasa A, las proteínas, los efectos fisiológicos. Y va a haber un recuadro aquí que dice PDE, fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa va a transformar a este AMP cíclico en 5-AMP inactivo. O sea, se va a inactivar. ¿Para qué? Para que no siga este proceso. Ahora, esta fosfodiesterasa, hay varios tipos de fosfodiesterasa. Está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, así sucesivamente. Hay varias fosfodiesterasas y me voy a referir a esta fosfodiesterasa para que ustedes en alguna medida puedan tomarle interés. Por ejemplo, el maleato de sildenafil, que actúa sobre una fosfodiesterasa tipo 5, entonces que se encuentran en los cuerpos cavernosos del pene y del clítoris, ¿no? Inhibe esta fosfodiesterasa, la bloquea. Al bloquearla, ya no se va a transformar este AMP cíclico en 5-AMP inactivo, porque si usted la bloquea, no hay quien transforme este AMP cíclico en este 5. Y entonces va a seguir la proteínquinasa A, la fosfoproteína. ¿Y cuáles son los efectos fisiológicos? La relajación de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos del pene y del clítoris, generando un mayor llenado de sangre y la erección de ambos órganos. Entonces eso es. Pero vamos a ver otra cosa también aquí. Aquí dice receptor inhibidor. ¿Y aquí qué dice? Proteína GI. ¿Por qué I? Porque es inhibitoria. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede ser que un neurotransmisor también se una aquí, estimula esto, actúa sobre esta proteína GI y esta bloquea todo este sistema. Si lo bloquea todo este sistema, entonces forma el segundo mensajero y por lo tanto es una proteína inhibitoria. Entonces, no solamente hay GS y también existe la GOLF, que quiere OLF. Estoy volviendo a repetir, OLF, de olfatorio viene. Entonces, es una proteína G que tiene por actividad, ¿no?, generar los diferentes estímulos, vamos a decir así, para poder determinar los olores. Por eso se llama olf, viene de olfatorio. Entonces ustedes pueden tener aquí, por ejemplo, GS, adenil ciclasa estimular. GI, adenil, inhibe la adenil ciclasa. Ahí la tienen la GI. Y la GQ activa la fosfolipasa C. Fíjense que aquí no hay fosfolipasa. Aquí hay proteínquinasa A, pero hay una GQ, y vuelvo a repetir, hay una GOLF, que se trata de el olfato, y vamos a ver eso también dentro de un segundo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la actividad de la proteína GI. Si ustedes observan, dice que este receptor de 7 miembros de transmembrana, entonces puede ser estimulado por la epinefrina o adrenalina, por el glucagón y la hormona adrenocorticotropa, y entonces genera la activación de quién, de esta proteína G que usa el guanosin trifosfato y estimula esta proteína denominada adenil ciclasa para formar el AMP. Y de este otro lado tenemos una actividad inhibitoria en la cual puede estar inmersa la GI y la GQ, son inhibitorias, ¿no? Y entonces está la prostaglandina E1, la adenosina, para mencionar algunos, y entonces aquí se inactiva la adenilciclasa, por lo tanto son inhibitorias, ¿no? Y tienen entonces una actividad sobre el receptor
inhibitorio de las hormonas. Entonces, eso para que tengamos también presente, ¿no? A la hora de recordarnos los neurotransmisores. Aquí tenemos entonces la proteína GQ. Ustedes pueden ver, aquí está el receptor, dice agonista. Agonista es un neurotransmisor que actúa sobre esta proteína de 7 miembros, que activa la proteína G, gasto de energía. Entonces activa la fosfolipasa C, ya no la adenilciclasa, el fosfatidil-inositol, y los dos segundos mensajeros, el diacilglicerol y el fosfatidil-inositol, las cuales va a generar entonces cambios importantes dentro de la célula. Por ejemplo, aquí tenemos un retículo endoplásmico, el cual tiene un canal de calcio, el cual puede ser liberado para generar las diferentes actividades que tenga la célula. En este caso, como la GQ también es inhibitoria, entonces cierra este canal para que las moléculas de calcio no salgan y no se intercalen con los filamentos de actina tibiosina. La activación de la fosfolipasa C enzima que provoca entonces una hidrólisis del inositol difosfato, un fosfolípido de la membrana, dando origen al diacilglicerol y al inositol trifosfato, que es también un segundo mensajero. Muy bien, y aquí las tenemos a las diferentes proteínas G. Aquí ya tiene la S, ya les dije que es estimulante, estimula la adenilciclasa, activa los canales de calcio y activa los canales de sodio. Aquí tenemos la GI, que es una inhibitoria de la adenilciclasa, activa los canales de potasio, calcio y la fosfolipasa C y la fosfolipasa A. Aquí tenemos la GO, entonces inhibe los canales de potasio, inhibe también los canales de calcio, son inhibidoras con la I, la O. La Q estimula la fosfolipasa C. Tenemos 10 minutos para que se acabe la clase. Estimula también la fosfolipasa A2. Aquí tenemos la GT, ¿no es verdad? Esta proteína está ligada a la vista, a la retina, estimula la fosfodiesterasa a través del guanosin monofosfato cíclico y entonces activa la vista, ¿no es cierto? Por lo tanto, su acción importante la realiza a nivel de la retina. Y la G-OLF no es golf, porque el golf es un juego. G-OLF de olfatorio estimula la adenilciclasa a nivel de la nariz para permitirnos determinar los diferentes olores. Muy bien, entonces con esto hemos terminado 2 tipos de receptores. Vamos a meternos a un tercer grupo. Voy a... Bien, seguramente ya en sus pantallas tienen las imágenes. Voy a agrandar, no nos va a quedar mucho tiempo, pero por lo menos vamos a hacer la introducción del segundo grupo, que nos quedarían los receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasa y los receptores que regulan la transmisión de genes. A ver, vamos a ver, aquí tenemos el título ya, receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasa. Es la tercera familia de receptores. Vuelvo a repetir, no es que sea uno, ya hemos visto en los iónicos que pueden ser activados por voltaje como por ligando. En el número 2 hemos visto las 5 clases de proteínas que ustedes han podido observar en el cuadro final y ahora vamos a meternos a los receptores catalíticos. Entonces, estos receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasa unidos a enzimas, entonces también denominados receptores de acción catalítica, son proteínas localizadas en la membrana celular, seguimos con la membrana celular, que actúan como proteína quinasas, es decir, como enzimas que fosforilan las proteínas, lo que provoca una modificación de la acción de dicha proteína. Entonces aquí también tenemos una representación de eso. Está la membrana celular a generar una activación. Aquí tenemos este hexágono 1, 2, 3, 4, 5, pentágono mejor dicho, se va a unir ese neurotransmisor sobre este tipo de receptor y va a también activarse en este momento como también puede inactivarse.
¿no? Actúan como enzimas de acción directa que catalizan reacciones de fosforilación o generación también de segundos mensajeros. Esta es la estructura de los receptores de carácter enzimático, como pueden ver en la figura que está ahí. Se llaman receptores catalíticos. Existen receptores de membrana caracterizados por poseer una cadena polipeptídica, o sea, estas de aquí. Voy a poner el puntero mejor para que puedan seguir de mejor manera, puedan ubicarlo bien en el receptor. Aquí está. Entonces, esto de aquí. No estas cositas de acá arriba, no, esto. Entonces, eso de ahí, como ustedes podrán observar, ¿no? Son receptores de cadena polipeptídica con un segmento de transmembrana que se caracteriza por poseer un dominio intracelular catalítico. Ese es el más importante, ese dominio intracelular que lo pueden observar aquí en la imagen, ¿no? Con actividad enzimática propia o bien por asociarse a una proteína independiente con actividad enzimática cuando se activa. Y entonces vamos a repasar el bendito dibujito porque ese es el que nos interesa. Entonces, ¿cómo está conformado este receptor? Entonces, primero tenemos un dominio extracelular. Ustedes pueden ver, porque esta es la membrana celular, esto de aquí es la membrana celular, y entonces ahí tienen un dominio extracelular. Posee también un dominio de transmembrana, es decir, aquella parte que atraviesa la membrana, y un dominio intracelular que generalmente tiene una actividad de tipo enzimática, y si no la tiene, tiene que unirse obligatoriamente a una enzima, por eso se llaman receptores de carácter enzimáticos también. Entonces, eso es importante tener presente, o también llamados receptores catalíticos. Entonces, bien, ahí está la estructura de este tipo de receptor que hay que tener. Pertenecen a este grupo de receptores asociados a sinasas, generalmente a tirosinasas, que son las tirosinasas, son enzimas, y a las guanilciclasas, que también obviamente son enzimas. Por algo se llaman receptores catalíticos. Muy bien, entonces aquí vamos a primero ver este tipo de receptor, la de tirosinsinasa. Son receptores para la insulina. Fíjense la importancia que va teniendo. Va teniendo importancia porque nosotros en nuestra vida profesional, muchos de los que están ahí en el aula virtual, van a decidir ser endocrinólogos. Y dentro de la endocrinología pueden incluso subespecializarse en médicos para el tratamiento de la diabetes. Y recuerden que la diabetes está metida en todas las familias. Por ejemplo, todas las familias de la gente que está aquí en el aula virtual tienen alguna relación con algún pariente que tiene diabetes. A ver, ¿a qué me refiero eso? Probablemente no haya en su casa, nadie de sus hermanos, de sus padres, sus abuelos no las tengan, pero sí pueden tener sus tíos, pueden tener cuñados, cuñadas que tienen familia, digamos, dentro de su familia, diabéticos. Entonces, si ustedes revisan su familia grande, van a ver que sí tienen diabetes. ¿Por qué lo tienen entonces? ¿No? Obviamente por una pésima alimentación que han tenido, un exagerado consumo, si se quiere, de hidratos de carbono, llámese pan, fideo, todo lo que sea hidratos de carbono, arroz, papas lisas y todas esas cuestiones. Entonces, ahí tienen ustedes sus familiares que tienen, entonces, relación con la bendita diabetes. ¿Cómo funciona ese receptor de insulina? Entonces, me voy a enterar, pues, si no he visto el segundo año de manera clara este tipo de receptores, entonces lo voy a ver ahora un poquito, digamos, en farmacología. Y eso nos interesa porque vamos a hablar de medicamentos antidiabéticos, como también de la misma insulina para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Entonces, son receptores para la insulina, factor también para el factor de crecimiento epidérmico,
localizados en sus dominios citoplasmáticos. Se activan cuando el receptor se une al ligando. Los receptores a continuación se autofosforilan, o sea, generan ellos mismos su fosforización en residuos de tirosina. Bien, recuerden que la tirosina es un aminoácido, ¿no? Entonces ahí también tenemos la estructura de ese importante elemento. Y entonces nosotros aquí vemos un receptor, este de aquí,